Hola, soy el doctor Ignacio Escoto, soy cirujano vascular y endovascular y el día de hoy, con relación al Día Mundial de la Diabetes, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el pie diabético. Agradezco la invitación a la iniciativa de Pacientes como yo, que es una plataforma para difundir información con respecto a problemas que los pacientes pueden presentar relacionados no solo a la diabetes, sino a algunas otras enfermedades importantes que aquejan a la población mexicana. La diabetes es una enfermedad en la cual existe una baja producción de insulina por la glándula del páncreas, pero también puede existir la otra variedad en la cual exista insulina suficiente, pero las células del cuerpo pueden no utilizarla de forma adecuada. A esto le llamamos síndrome de resistencia a la insulina. Ambas variedades tienen la misma característica en la cual el paciente es incapaz de poder utilizar la glucosa de forma adecuada para el metabolismo y para el resto del manejo de la energía suficiente dentro de cada una de las células. La mayor parte de los pacientes con diabetes a largo plazo pueden tener algunas consecuencias en algunos órganos, como pueden ser los ojos a nivel de la retina, los riñones y efectos en los nervios periféricos, así como en la circulación. Específicamente para el pie del diabético es muy importante la afección que se tiene a nivel de la circulación, ya que se asocia a obstrucción de arterias específicamente por debajo del ligamento inguinal o de la región inguinal, con lo cual la sangre llega de una manera menor en cantidad y en cantidad de oxígeno hacia la parte distal del pie. Esto condiciona que el tejido se encuentre con baja cantidad de oxígeno y de nutrientes, lo cual lo hace vulnerable a que pueda tener en algún momento alguna infección o, secundario a un traumatismo, la probabilidad de que no cicatrice de forma adecuada. La mayor parte de los pacientes con pie diabético tienen una combinación tanto de infección como de problema circulatorio. Esto agrava la condición del pie y lo pone incluso en un riesgo importante de poderse perder si no se atiende de forma adecuada. Los niveles altos de glucosa de forma permanente en la sangre pueden condicionar daño de forma temporal o incluso permanente en algunos órganos, como pueden ser los nervios periféricos, con lo cual los pacientes tienen menor sensibilidad y pueden incluso no percibir algún daño directo sobre alguna zona del organismo, específicamente los pies. Pero estos niveles altos de glucosa también se pueden traducir en un incremento de las placas de colesterol o depósitos de colesterol en las arterias, con lo cual pues la circulación del organismo se ve disminuida. Específicamente a nivel de los pies, esto puede condicionar lesiones que puedan no cicatrizar en un momento adecuado. Los pacientes que presentan afecciones en el pie por secundarios a la diabetes inician principalmente con una disminución de la sensibilidad. Esto genera en la mayor parte de los casos una lesión de la cual el paciente no se percata hasta después de algunos días incluso, y en algunos pacientes hasta semanas. Esto condiciona que el paciente pueda tener una infección agregada y digamos los principales síntomas que un paciente puede tener son la herida, puede tener mal olor, puede tener salida de secreción purulenta a través de estas heridas, y el no atenderlas de forma adecuada puede condicionar que el paciente tenga la progresión de esta infección o de esta lesión, con lo cual se destruye tejido de forma importante, y esto pues condiciona que el paciente tenga una probabilidad más baja de poder rescatar o salvar esta extremidad. Aunado a todo esto, la baja circulación que presenta el pie puede condicionar también que el paciente tenga disminución de la temperatura, que pueda presentar palidez a nivel del pie y que esto también condicione dolor o incapacidad para poder caminar. Así que un paciente que tiene disminución de la sensibilidad, que ha presentado alguna lesión, ya sea una herida o una llaga en el pie, que a su vez esté asociado a la salida de material purulento o material como secreción que tenga un olor fétido, esto puede ser el principio de un pie diabético.
Incluso podría presentarse en lesiones tan pequeñas como lesiones en la punta de los dedos, que podrían pasar como algo menor o desapercibido por el paciente, y que con el paso de los días, debido a la baja sensibilidad y a la baja circulación que tienen, se incrementa de forma importante. Muchos pacientes que empiezan con un proceso infeccioso menor pueden terminar en un proceso infeccioso mayor, como podría ser una gangrena, y esto condicionar la necesidad de una cirugía urgente para evitar que el resto del organismo tenga bacterias circulantes, y de esta manera el paciente no caiga en un estado de septicemia o de infección generalizada. Así que la presencia de un pie diabético puede incluso no nada más poner en riesgo el pie o parte del pie del paciente, sino también podría poner en riesgo la vida debido a el tipo de bacterias que se asocian y a los pocos mecanismos de inmunidad o de defensa que el organismo tiene debido a la propia diabetes. Uno de los problemas más importantes es la detección oportuna de un pie diabético, y esto es importante porque dependiendo de la fase en la cual se encuentre, será el pronóstico para el salvamento del pie del paciente. Así que muchos pacientes acuden a una atención errónea o equivocada pensando que se trata de un problema estético, de un problema de una uña enterrada o una infección menor. Muchos acuden al podiatra o al podólogo, sin embargo desconocen que el estado circulatorio o la circulación del pie se encuentra comprometida, que la sensibilidad se encuentra también comprometida y que el estado de inmunidad o de defensa del paciente también está comprometido. Así que todo paciente diabético que tiene una lesión en el pie, por pequeña que sea, debería acudir al médico de primer contacto, en este caso al médico general, al internista o al médico endocrinólogo, para identificar si es que esto se trata de un pie del diabético. Una vez que el médico general o que el especialista de primer contacto ha identificado que se trata de un problema de pie diabético, este lo debe referir al angiólogo o al cirujano vascular, que es el primer especialista que debe valorar al paciente. Es importante la valoración del angiólogo o del cirujano vascular de forma temprana, ya que es el especialista indicado para poder valorar la circulación o el estado de perfusión del pie, pero también puede valorar la sensibilidad de los nervios periféricos y con ello integrar si el paciente requiere un tratamiento de forma urgente o requiere incluso que otros especialistas se vean involucrados en el caso, como puede ser un neurólogo, un especialista en diabetes como es el endocrinólogo o el médico internista, y en ocasiones el ortopedista, de tal manera que un problema como el pie del diabético se convierte en un problema que debe ser atendido por diferentes especialidades con tal de que el pie pueda tener un salvamento o pueda tener la mejor evolución posible. Valorar un paciente con un pie diabético es sumamente importante de forma adecuada. De forma inicial, el médico debe revisar la sensibilidad a nivel de las diferentes partes del pie. Después deberá revisar si el paciente tiene o no pulsos palpables, que esto hablará de la circulación o del estado de perfusión del pie. Y también deberá valorar la estructura ósea y la integridad de la piel. Esto puede realizarse mediante placas de rayos X simples, puede realizarse también con la ayuda de un aparato que se llama Doppler, y con esto valorar los flujos arteriales o la circulación del pie, y en ocasiones también con estudios de sangre que nos permitan saber el nivel de glucosa del paciente y si éste tiene alguna respuesta inflamatoria o incluso infecciosa que deba ser atacada con antibióticos o con medicamentos. Para el tratamiento del pie diabético, el tiempo es muy importante. En fase aguda es importante identificar qué es lo que tiene el pie, qué tipo de lesión tiene, si hay infección o no la hay, si hay buena circulación o no la hay, y si hay sensibilidad o no la hay. Muchos pacientes pierden el tiempo con terapias alternativas, con cámara hiperbárica, con algunas otras terapias que aparentan ser milagrosas y que pudieran de momento sonar como una buena alternativa para este tipo de tratamiento. Sin embargo, la mayor parte de esas terapias no se encuentran permitidas, no hay evidencia suficiente para que puedan ellas demostrar que pueden ser útiles para rescatar un pie. Sin embargo, es importante que el paciente tenga la orientación necesaria desde el principio.
Una vez que el especialista, en este caso el especialista en diabetes o el angiólogo cirujano vascular, han identificado que el paciente requiere tratamiento, seguramente habrá que hacer todo lo relacionado a disminuir las causas que provocaron esta lesión, a tratar la infección en su caso. Muchas veces se requieren lavados o aseos quirúrgicos en quirófano, otras veces en el propio consultorio, y en ocasiones es necesario que el angiólogo o el cirujano vascular restaure la circulación. Para poder hacerlo tenemos diferentes técnicas hoy en día. Sin embargo, esto va a depender de cada caso y el médico tendrá la oportunidad de poder platicar con el paciente, ver cuál es la posibilidad de hacer una cirugía lo mínimamente invasiva, como podría ser en el caso de una cirugía endovascular, o incluso podría tener la posibilidad de hacer una cirugía mayor, como sería un bypass o una derivación arterial. Todas estas terapias están destinadas a llevar más flujo de sangre, oxígeno y nutrientes hacia el pie, que es exactamente lo que necesita en este momento para poder hacer frente a la infección, frente al tejido que se está muriendo por falta de oxígeno, y que en este caso pueda el paciente tener una esperanza, una posibilidad de rescatar el pie. En fase tardía, muchos pacientes se ven con una cantidad de tejido muerto demasiado importante, de tal manera que a pesar de muchas terapias y de tecnología muy avanzada, sea imposible poder rescatar la pierna, y muchos de ellos terminan en amputaciones. Se estima que aproximadamente se realizan 80,000 amputaciones al año en nuestro país, y eso condiciona en muchas ocasiones no solo que el paciente se presente en una etapa tardía, sino que en muchas ocasiones el paciente es mal derivado o mal conducido hacia el especialista adecuado. Sin embargo, cuando el paciente necesita una amputación, es importante hacerla para que éste no tenga mayores consecuencias, como podría ser una infección grave de forma generalizada en el resto del organismo, que podría incluso poner en riesgo su vida. Así que muchas son las terapias que se pueden hacer para rescatar un pie. Sin embargo, el tiempo es lo más importante, y sobre todo la derivación o la canalización del paciente a un servicio adecuado con el especialista adecuado, para que éste pueda en un momento adecuado brindar el tratamiento que éste requiera. Ante alguno de los siguientes signos de alarma, el paciente debe acudir en busca de atención médica de forma inmediata. De preferencia, hacerlo a algún servicio de urgencias, si es que no cuenta con la atención de un especialista, como podría ser el angiólogo o el cirujano vascular. Toda lesión o toda herida que se presente en el pie de un paciente diabético debe ser vista por un médico de forma inmediata. Toda salida de secreción purulenta o de pus a través de una herida también debe ser vista de forma inmediata. Pacientes que tengan cambios de coloración en el pie, ya sea que se encuentre enrojecido o que se encuentre muy pálido el pie, cambios de temperatura importantes como pie frío o un pie muy caliente, también deberían acudir de forma inmediata a un servicio de urgencia o a valorarse por un médico especialista. En algunas otras ocasiones, el paciente puede tener solamente dolor, y esto indicar una lesión que incluso no haya todavía una herida visible, pero puede ser la única manifestación de una infección o de un absceso que puede encontrarse en la parte interna del pie. Así que si el paciente tiene la oportunidad de poder tener alguno de estos signos antes de que sea diagnosticado con un problema más grave, debe ser atendido de forma inmediata. Cualquiera de estos signos o síntomas requiere que sean vistos por el especialista, y que incluso éste pueda enviar el estudio diagnóstico más adecuado, más conveniente, para que el paciente tenga la valoración necesaria, de tal manera que pueda ser intervenido en una etapa adecuada. Como en cualquier enfermedad, la prevención es importante. Muchos pacientes acuden con el médico cuando ya su lesión está avanzada, y esto condiciona la probabilidad de que el pie pueda rescatarse en una proporción menor. Por lo tanto, es importante que el paciente se revise todos los días, que revise el pie por completo. Después del baño es importante ver dedo por dedo, ver que no exista ninguna lesión, incluso presentárselo a alguno de los familiares para ver si éste puede revisar el pie, ya que una lesión pequeña puede convertirse con el paso de las horas, de los días o de las semanas en lesiones importantes que condicionen que el paciente pierda la pierna o el pie. Así que la prevención es vital en este tipo de problemas, y es importante también saber con qué especialista acudir. De primera instancia, un paciente debería siempre estar con niveles de glucosa adecuados, y para esto necesita un control con medicamentos, en ocasiones
con medicamentos para disminuir la glucosa, en otras ocasiones con insulina, pero es necesario que el paciente sea controlado por un especialista. Una vez que se tienen con niveles adecuados de glucosa, el paciente puede tener menor posibilidad de tener lesiones a nivel de las arterias o de los nervios sensitivos y de esta manera prevenir consecuencias tardías o problemas importantes a nivel del pie. La diabetes puede afectar a más del 40% de la población mexicana. Sin embargo, de los pacientes diabéticos, casi 2 de cada 10 de ellos pueden presentar un pie diabético. Una vez que el paciente presenta un pie diabético, las posibilidades de que éste termine en amputación son muy altas. Sin embargo, gracias a las terapias que hoy en día tenemos de mínima invasión, como la cirugía endovascular, como la terapia celular, como los antibióticos actuales, podemos rescatar más del 70 o 80% de estos pies. Pero es muy importante que los pacientes lleguen a tiempo y lleguen con el especialista adecuado. De esta manera, el paciente tiene más posibilidades de rescatar la pierna o el pie y tendremos un paciente que puede incluso reincorporarse a sus actividades de una manera mucho más temprana. Nuevamente, la atención oportuna del paciente y por el especialista adecuado es probablemente lo más importante para que un paciente tenga la menor posibilidad de perder el pie o la pierna a consecuencia de un pie diabético. Gracias a plataformas como Pacientes como Yo, es posible que muchos médicos y pacientes interactuemos y podamos resolver dudas, podamos enviarlos al especialista adecuado y de esta manera podamos contribuir a que menos pacientes pierdan la pierna o el pie debido a esta terrible enfermedad que es la diabetes. Hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, es una excelente oportunidad para recordar a los pacientes diabéticos que existen opciones de tratamiento para poder hacer salvamento de pies en estas situaciones y que probablemente el tiempo y la canalización a un especialista adecuado son las acciones más importantes a tomar. Por último, gracias a todos por la atención y esperamos poder resolver sus dudas y sus inquietudes a través de la plataforma de Pacientes como Yo. Gracias.